Bienvenidos a esta nueva producción del Instituto Zacatecano de Cultura y el Centro Estatal de las Artes de Zacatecas. Te invitamos a sumergirte en el fascinante mundo del arte, la historia y la creatividad mientras exploramos las joyas culturales de Zacatecas y sus municipios. Prepárate para inspirarte, conocer y conectar con las expresiones artísticas que enriquecen nuestra vida cotidiana. No te pierdas esta oportunidad de descubrir la magia que reside en el corazón del Zacatecas Cultural. Zacatecas, Gobierno del Estado, Bienestar y Progreso. Hola a todos, nos encontramos en el Instituto Zacatecano de Cultura para conversar con el escritor Andrés Briceño Hernández. Vamos a platicar acerca de su más reciente libro, Cuentos de Febrero en Marzo, con el cual fue beneficiario del programa Ediciones 2020. ¿Quién es Andrés Briceño? Andrés Briceño Hernández es, como mencionaba, un escritor zacatecano nacido en Jerez. No se trata de su primera publicación, Cuentos de Febrero en Marzo. Podríamos decir que el primer título de renombre que publicó fue, si mal no recuerdo, en el año 2014. Así es. Iban cayendo las estrellas y otros cuentos, que fue, por cierto, obra premiada en los terceros Juegos Florales Ramón López Velarde, convocados por el Instituto Jerezano de Cultura. ¿Algo más que quieras abundar? No, pues primero que nada, muchas gracias, Adrián, por esta entrevista. Gracias a la gente que nos ve y nos escucha a través de las cámaras del Instituto Zacatecano de Cultura. Así es, vamos a hablar un poco de Cuentos de Febrero en Marzo, un libro de 4 relatos y que, como bien lo dices, fue beneficiario del programa Ediciones 2020 y con el cual, pues, puedo decir que por primera vez mis libros o uno de mis textos tuvo una difusión un poco más grande, ¿no? En el sentido estatal y a nivel nacional. Cuentos de Febrero en Marzo. Mencionas que es un compendio de 4 cuentos. Pudiera sonar en primera instancia como una muestra mínima de la escritura de Andrés Briceño. Sin embargo, a pesar de la cantidad limitada de títulos que componen a este libro, a mí me parece que son muy representativos del estilo de tu escritura. Si bien podemos encontrar similitudes entre ellos, pero también notorias diferencias, no dejan de tener un estilo propio, una voz propia de un autor, que yo creo que para cualquier escritor pues es el objetivo primordial, ¿no? El tener una voz propia. ¿A qué me refiero con esa voz propia en el caso de tu escritura? A que son lecturas muy ágiles, son lecturas en las cuales para uno como lector es muy sencillo adentrarse tanto en las atmósferas como en el carácter de los personajes que nos presentas, y por otro lado son también historias muy entretenidas, que no por ser entretenidas y hasta el momento dado divertidas y chuscas, dejan de tener profundidad. Acerca de ese estilo que te va definiendo con los libros que has publicado, ¿es una finalidad intencional o es la forma natural de escribir o es una aptitud que has tenido que ir desarrollando y perfeccionando con los años? Bueno, tiene una gran cantidad de intencionalidad. Es algo, la forma en que me gusta escribir y la que quiero que quede plasmada en los personajes, sobre todo el humor, tintes humorísticos en varios pasajes, bueno, claro, dependiendo del tema del cuento en cuestión, pero sí he buscado tener una voz propia en la que en mis historias se refleje personajes campiranos o de los barrios o de las periferias de las ciudades, pero que se aleje un poco de los estereotipos, por ejemplo, de los campesinos o de la gente de los barrios, como te lo comento, pero sí que tengan giros lingüísticos, formas de ver el mundo y de decirlo, sobre todo. Me gusta mucho jugar con los diálogos, que los personajes se vayan desarrollando, mis personajes se vayan desarrollando y el lector los vaya entendiendo y aprendiendo
más por lo que dicen que por lo que yo cuento, ¿no? Lo que yo narro. Creo que hay una diferencia entre querer el escritor estar siempre presente, contando lo que está pasando, a que los personajes lo vayan haciendo o lo vayan diciendo. En este caso, creo que son los diálogos una de las características de mi narrativa. Procuro que una gran cantidad de la riqueza de cada personaje, de su forma de ser, de su vida, de su construcción, esté en la forma en que habla. Entonces sí, muchos de ellos son personajes que hablan y dicen cosas chuscas, que les pasan cosas que podrían ser muy graciosas, pero que no dejan de tener, creo yo, esta parte trágica, ¿no? Son casi una tragicomedia. Lo que sucede es cuando nos reímos de lo que les sucede, pero al mismo tiempo nos sentimos mal por lo que les está pasando. Si mencionas ahorita el riesgo de estereotipar a un personaje. Y sí, efectivamente, los personajes que podemos ir descubriendo y sobre los que vamos profundizando en los cuentos de este libro, si nos llevan precisamente a ese camino introspectivo. Es decir, nos los presentas en primera instancia dentro de una situación que pudiera parecer de lo más cotidiana, por momentos chusca, como lo decíamos en algunos cuentos, que no todos son precisamente graciosos, hay otros que son muy dramáticos, pero se va creando o vamos apreciando una coraza que los mismos personajes, a través de sus acciones y sus motivaciones, generan sobre sí mismos para dos finalidades. Una es proyectarse ante los otros con una cierta máscara, llamémosle así, o coraza. Y la otra es el que al mismo tiempo esos otros personajes que le rodean no sean capaces de ver lo que ellos mismos guardan por dentro. Y es un común denominador que yo pude encontrar en personajes tan disímbolos como lo es el gringo o el comisario en la cueva de los monigotes, o los rancheros que vamos conociendo y vamos desentrañando recuerdo bien el nombre del título, en Apuntes sobre la raíz de la discordia. ¿Sí? O sea, parece que son personajes o el protagonista del último cuento, ¿te acuerdas de Mochito? Que es un joven que se encuentra en un centro comercial al que podemos percibir como un muchacho común y corriente, clase mediero, que se encuentra pasando el tiempo simple y llanamente, ¿no? Y sin embargo, a pesar de lo distintos que pudieran ser estos personajes, les rodea una circunstancia propia, a la vez que una circunstancia ajena. Por propia me refiero a la de sus motivaciones, sus culpabilidades, sus intenciones ocultas, y por la otra me refiero a lo que el resto de los otros personajes con quienes están conviviendo perciben de ellos y de qué manera pueden al mismo tiempo mantener esa percepción ajena para entonces concretar sus intenciones. Creo que sí. Creo que Cuentos de Febrero en Marzo, desde el título, juega con es una especie de juego de máscaras. Son cuentos de febrero, pero son en marzo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y los personajes que pueblan mis cuentos, sobre todo en este libro y en algunas otras historias que he escrito en algunos otros textos, siempre están escondiendo algo, pero al mismo tiempo están proyectando otra cosa. Es un juego de simulación, pero al mismo tiempo tratan de simular algún otro acontecimiento, alguna otra cosa que haya sucedido con ellos. Y creo que así somos los seres humanos. Ninguno de nosotros es completamente honesto en todas las circunstancias o en todos los momentos, ni con todas las personas. Y cuando hablo sobre esto de quitar estereotipos, creo que también esa es la intención. Regularmente las películas o algunos otros textos, los chistes que hablan sobre gente del campo, los presentan como personajes muy acartonados, muy simples, muy llanos, inocentones, que a primera vista sabes quién es y lo puedes leer de pies a cabeza.
cuando en realidad son como todos los demás, como todos los seres humanos de cualquier lugar del mundo, complejos y que buscan a través de lo que simulan o lo que esconden sacar ventaja o beneficio o simplemente protegerse. Entonces creo que sí, Cuentos de Febrero en Marzo, en sus 4 historias, tiene personajes que hacen esto. Ese es el denominador común, como bien lo dices. Encuentro eso, ¿no? Son personajes que tratan de salvarse de algo, de protegerse de algo. ¿Y quién no hace eso, ¿no? En la vida real. Incluso yo al momento de escribir, o en mi proceso de escritura, es también una especie de, no solo de catarsis, que es lo que sucede muchas veces cuando escribimos, sino una forma de simular cosas o esconder otras a través de los relatos, a través de lo que le sucede a uno de estos personajes, o a través de lo que le sucede a los protagonistas de estos cuentos. Y creo que todos tenemos ese tipo de máscaras, ¿no? Y todos somos tan complejos como para ser de un modo en algún lugar, ser de un modo en otro, y que las personas nos vean, o diferentes personas nos vean de otra forma, nos interpreten de otro modo, nos lean de manera distinta. A mí me parece, al término de la lectura integral del libro, que sí, efectivamente no hay, y se agradece, no hay una idealización de los personajes por muy apegados a determinado estereotipo que haya, como los que ya hemos mencionado aquí. Y efectivamente, las lecturas, ya sea a través de una narración vertiginosa como el cuento del fútbol llanero, la crear el Chumis Sporting Club, es vertiginosa la lectura. Otras más elaboradas en cuanto a ires y venires de la trama y cantidad de personajes, como el primer cuento, La Cueva de los Monigotes, apunta sobre la raíz de la discordia, que es mucho más introspectivo, a pesar de que no es propiamente un monólogo, pero hay una cantidad más reducida de personajes, y sus interacciones, más que ver con la acción en sí, también llevan una contracarga de todo lo que llevan por dentro. Y bueno, mencionados también ahorita te acuerdas de Mochito, pero en todos ellos no deja de haber una cierta sensación persecutoria. Y no sé si es el autor quien está persiguiendo a sus protagonistas para exhibirlos en sus momentos, experiencias o exhibiciones más vergonzantes o culposas. No sé si esa es la intención del autor, o si en el fondo está tratando de protegerlos de que no les suceda eso. Nunca lo había pensado. Creo que es la primera vez que lo tomo en cuenta, o que lo dices, y sí, ¿no? Mis personajes siempre están escapando de algo, los personajes principales o alguno de ellos, ¿no? No sabría contestarlo a ciencia cierta si es que yo los estoy persiguiendo o los estoy protegiendo. Pero sí que en el proceso de la creación del cuento los persigo, en el sentido de que en algún momento parezco un lector más que un escritor, que quiero saber qué sigue, y trato de, no sé, esta manera de como de apasionarse o encariñarse con algunos personajes, que quiero saber más y más conforme los voy escribiendo, ¿no? Claro que cuando uno escribe un texto o empiezas a escribirlo, ya tienes una idea preconcebida. Muchas veces hay gente que toma muchos apuntes, que hace todo un esquema, una estructura del relato. En realidad yo no soy tan organizado en ese sentido, pero sí, claro que tengo una idea anterior al proceso de escritura de lo que se va a tratar y a dónde quiero llegar con los cuentos, pero me gusta sorprenderme con lo que va sucediendo, con lo que voy relatando. A veces las acciones que voy escribiendo me llevan a otras que a lo mejor nunca había pensado, y creo que es la parte que más me gusta del proceso creativo. Y sí, es una manera, ahora que lo dices y viéndolo de esa manera, de perseguirlos, de ir atrás de ellos, qué están haciendo, tratando de estar a veces un paso adelante, pero muchas veces estoy un paso atrás. Creo que se van conformando de manera independiente o autónoma, por decirlo de alguna manera. Protegerlos, hay algunos personajes que sí me gustaría protegerlos más, ¿no?
en el de Taquería El Chumis Sporting Club, que trata de un equipo de fútbol de un barrio, de esos torneos que hay en todos los municipios o incluso en una sola colonia, que no solamente es la cascarita, sino que hay un torneo establecido, pero que son personas que van a jugar o que hemos ido a jugar, que yo jugaba fútbol en otros tiempos, a jugar en campos que están mal trazados o no tienen pasto, en los que hay golpes, hay pleitos, nunca llevas suficientes balones, algunos no llevan ni siquiera los zapatos adecuados para jugar al fútbol. En esa historia en particular, que es la historia de un jugador de fútbol que llegó a ser en una temporada pues, la gloria de un equipo y luego es venido a menos, y es todo ese proceso de aceptación o negación de que ya no es la estrella que fue en otros tiempos, y que termina jugando en equipos de categorías inferiores en los que nunca hubiera pensado jugar. Pero hay un personaje allí, Chepe, que es quizá el que me hubiera gustado o que traté de proteger, pero la historia me llevó por otro lado y termina no siendo tan beneficiado con las acciones que planteo, ¿no? Quizá él sí me hubiera gustado más protegerlo, y al final de cuentas lo perseguí. Está basado en un antiguo amigo de la infancia, y creo que también por eso, de alguna manera inconsciente, traté de protegerlo, y quizá por eso cada vez que que releo el cuento me siento mal conmigo mismo por lo que lo sucede al Chepe del cuento, porque me hace pensar en el Chepe real, ¿no? Aunque las acciones no necesariamente sean verídicas. Bien. Ahora, por una parte hemos abordado la psique, las motivaciones de los personajes, pero también hay una importante carga de índole social dentro de los cuentos. Por ejemplo, en La Cueva de los Monigotes vemos, tenemos una historia muy divertida con una serie de vuelcos en la trama, donde la tragedia es inminente, pero no sabemos cómo ni cuándo va a llegar ni de qué manera. Pero a la vez nos describe muy bien al México rural, a las autoridades que tienen poder, a los grupos ultraconservadores de la sociedad, e inclusive ejemplificas ahí, yo creo que sí, ese que sí califica como estereotipo, al gringo, ¿no? Al gringo que llega y que al parecer no tiene ni idea de qué hacen en estas tierras ni cómo desenvolverse, y sin embargo pues termina llevándose una de las mayores ventajas. Y a la vez en el resto de los cuentos también mencionabas, te creía, el Chumis Sporting Club y todo este contexto, todo este mundo del fútbol llanero, apuntes sobre la raíz de la discordia y el machismo prevalente hasta nuestros días, ¿no? Y te acuerdas de Mochito con las frivolidades del México, como lo decías hace rato, el México urbano, clase mediero. ¿Hay también algún diseño previo sobre el contexto social de los cuentos? Quizá no de forma tan consciente. Claro que uno como escritor se nutre de lo que sucede en el mundo, y uno tiene que estar muy al pendiente de lo que pasa, y no podemos ser ajenos a estas cuestiones sociales, ¿no? Y creo que aunque la literatura no debe ser adoctrinante o tener como su principal objetivo, su principal propósito, poner ante los lectores lo que está sucediendo de manera social, o ser como un censor, sí debe mostrarlo, ¿no? Y sí debe estar allí, y hay una carga de lo que uno piensa, de lo que uno cree, de lo que está sucediendo, y una crítica por lo menos velada, o que no lleva la carga más importante dentro del propósito de los cuentos. Sí pienso en eso, pero creo que está más como del lado, en el sentido de que sí viene esa carga de manera inconsciente, quizá el momento que escribo va saliendo. En algunos puntos sí trato de dar en ese clavo, en ese propósito, como sí en el de Apuntes sobre la raíz de la discordia, donde hay justamente este machismo y o la tragedia que sucede y la discordia que se desata en ese cuento, es precisamente porque
los personajes tienen que callar cosas para evitar que la sociedad, en este caso el rancho donde viven, los critique, los excluya o incluso trate de eliminarlos, ¿no? Pero en realidad creo que viene esa carga de manera implícita muchas veces. No me considero un escritor que desde antes de escribir tenga como esta idea de social o este tema ya preestablecido, no quiero hacer esto, quiero decirle esto a la gente. Claro que hay varias motivaciones, pero como te decía hace rato, muchas veces lo que va saliendo durante el proceso creativo, sin que quiera decir con esto que es una improvisación. Yo considero que el oficio de la escritura amerita, siempre lo he dicho, mucha responsabilidad por parte de quien lo hace, y creo que no va por el lado de que tienes que hacerlo de manera improvisada, sin una planeación de lo que quieres hacer, y tampoco ingenua. Creo que fue Oscar de la Borbolla el que decía que en el oficio de escritura puede ser malo o bueno, pero nunca ingenuo. Entonces no se trata de que a ver qué sale, si hay algo ya establecido, pero tampoco es como mi función o mi propósito principal. Quiero decir estos temas sociales, abordarlos y explicarlos, decirlos, sino más bien el arte, la ficción, divertirme con las historias que cuento, pero las que voy agregándole todo este tipo de cosas para darle más verosimilitud, para darle más complejidad, para que los personajes y las acciones no sean acartonadas, no sean tan superficiales, podría decirlo de esa manera, y que tengan vida, ¿no? Que tengan todos sus lados, que no se vea como personajes de cartón, que solamente tienen un lado por donde vérseles y nunca cambian. No, todos son, tanto los personajes como quienes escribimos y los lectores, somos parte de un mundo que está cambiando y que se está moviendo, y al que no somos ajenos. Entonces, poder estar sucediendo una historia, pero ahí tenemos una carga de todo lo que pasa, ¿no? Pequeñas historias alrededor que nos van moldeando, que nos van cambiando y que nos hacen actuar o no de ciertas maneras como lo hacen los personajes de este libro. Bien, pues Cuentos de febrero en marzo, una antología de 4 cuentos de la autoría de Andrés Briceño Hernández, una lectura ampliamente recomendable por las características que mencionamos. Es una lectura ágil, es una lectura por momentos vertiginosa, pero que no deja de contagiarnos de un excelente sentido del humor, un humor muy fino, un humor inesperado, a la vez que encontramos momentos de drama con el cual es fácil identificar la experiencia propia del lector para proyectarla en lo que estamos leyendo, en los personajes y circunstancias que has creado. Cuentos de febrero en marzo, como mencionábamos al principio, fue auspiciado por el programa Ediciones 2020 y por ello está disponible, según entiendo, a través del Instituto Zacatecano de Cultura. ¿Podrías tú apuntar en eso por quien interesara conocer el libro y leerlo? Sí, así es. Fue galardonado, o fue uno de los textos premiados con esta convocatoria de ediciones, y exactamente el Instituto Zacatecano de Cultura tiene en su poder una gran cantidad de estos libros. Espero que todavía estén algunos por si alguien está interesado, pero por otro lado también espero que ya no haya, ¿no? Que ya se hayan repartido, que se hayan leído, y son de distribución gratuita. Entonces, si alguien está interesado en leerlos, pues solamente tienen que acercarse al instituto, solicitarlo, y si está todavía en existencia, seguramente se los obsequiarán. De los que me tocan a mí, por porcentaje, yo ya no tengo ninguno. Hice algunas presentaciones, donde me fue bastante bien con el público y con los lectores, y bueno, entonces yo ya no tendría como para ofrecerlos, pero el instituto seguramente tiene ejemplares. Pues bueno, quisiera, para concluir, solamente mencionar algo muy breve que viene en el prólogo del libro, y hablando de las disyuntivas a las que se enfrentan los personajes por evitar esta exhibición de sí mismos.
En el prólogo se plantea a través de un diálogo de Platón con Calícles. Este segundo es quien nos hace preguntarnos qué es preferible, padecer una injusticia o perpetrársela a otros. Quizá eso también resume en buena medida lo que es Cuentos de Febrero en Marzo, para todas aquellas personas interesadas, a quienes se les haya despertado la curiosidad por leer a Andrés Briceño, por tener la experiencia de contar con una lectura divertida a la vez que profunda y reflexiva. Como bien lo mencionó, a través de las oficinas del Instituto Zacatecano de Cultura podrían aún, esperamos, obtenerlo. Andrés, gracias por compartirnos estas visiones de tu libro. La invitación sigue abierta para los lectores. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a ti, Adrián, por esta plática. Espero que haya sido amena para el público y que les haya interesado leer un poco más de mi obra. Muchísimas gracias y también gracias al Instituto Zacatecano de Cultura. Zacatecas, Gobierno del Estado, Bienestar y Progreso.